poniendo la codificación de esa banana de dinamita, se pudiera, digamos, localizar dónde estaba, de qué procedencia era, o sea, tipo, de dónde había salido, dónde tenía que estar, ¿no? Quiero bajar a tierra esto y quiero la trazabilidad de todos los puntos, el mapa mental de la situación, tipo, cada una de las preguntas que yo me podría imaginar que alguien me podía hacer. Y un padre del ID, ¿tá? Que a su vez es subtipo del mismo ID. Entonces con eso, digamos, resolvemos todo el tema de recursividad y ahí podemos ir generando un registro, tal otro. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este sexto video, creo que es, de los vivos de los 25 años de GeneXus. Ya vemos que hay gente llegando. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy el tema de hoy para hablar es un tema que creo que está dentro de unos de los top 5 que más me gusta a la hora de desarrollar. Ahí en el título lo había estuve pensando en varias cosas de las que venimos hablando y todo, y bueno, viene un poco heredado de lo que cuando hablamos de la parte de base de datos, básicamente viene muy relacionado con el tema de el diseño del modelo de un sistema o algo que tengamos que armar en alguna realidad en particular. Y bueno, y hoy yo lo llamé lo quise llamar, digamos, trazabilidad y transacciones recursivas con GeneXus, donde básicamente ahí lo que yo quería más o menos contarle era una idea, digamos, de hace muchos años atrás, cuando vivía en San Pablo. Cuando yo vivía en San Pablo tenía que resolver, o sea, como consultor, digamos, estuve en un proyecto donde el proyecto era de trazabilidad. Entonces, básicamente se trataba de trazabilidad de explosivos, ¿no? Donde había que, por ejemplo, si alguien encontraba una banana de dinamita, digamos, era uno de los objetivos. Tenía varios objetivos, pero uno de ellos era, si alguien encontraba una banana de dinamita en algún lugar que no debería ser, o sea, tipo, que no debería estar ahí por algún motivo, una de las cosas que tenía que cumplir el software era que poniendo la codificación de esa banana de dinamita, se pudiera, digamos, localizar dónde estaba, de qué procedencia era, o sea, tipo, de dónde había salido, dónde tenía que estar. Bueno, entonces yo realmente de dinamita, de banana de dinamita, lo más cerca que había estado era capaz que haber tirado algún fuego artificial en alguna Navidad o Año Nuevo, cosa que en realidad ya no, después de ver algunas cosas, ya no lo recomiendo más. Eso fue hace muchos años. Entonces no tenía ni idea de nada. Y bueno, la empresa estaba, el cliente estaba en Curitiba, ¿tá? Y nosotros estábamos en San Pablo, en la oficina. Y bueno, más o menos me contaron un poco la realidad y uno va analizando todo la problemática que hay que resolver. Pero evidentemente cada realidad, y existen millones de cosas, de situaciones distintas, tienen su propia complejidad y su propia, digamos, ¿cómo les voy a decir? Su propia particularidad, por decir de alguna forma, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, lo que antes de prepararme para la primera visita que teníamos que ir al cliente en Curitiba, me acuerdo que yo dije, bueno, voy a tratar de armar algo tipo, no un software, ¿no? Pero digamos, sí diseñar una realidad que yo pudiera entender, digamos, que pudiera, digamos, bajar a la realidad, a lo que es software, si yo tuviera que resolver una situación.
Entonces, básicamente lo que hice en su momento fue analizar una situación, digamos, ¿no? Digamos, bueno, yo de trazabilidad de explosivos no conozco nada, entonces lo que... Y tampoco realmente hasta la fecha, hasta ese momento no había hecho nada de trazabilidad. Y entonces dije, bueno, voy a tratar de imaginarme una situación, un caso donde yo tuviera que en determinado momento saber todo lo que pasó. Entonces dije, bueno, a ver, uno siempre trata de buscar cosas, ¿no? Cada vez que se encuentra con un cliente que le tiene una problemática, trata de escucharlo y hace... yo no sé bien porque no estudié psicología, me gusta mucho la psicología, pero no estudié en la facultad, pero me imagino mucho que es como, ¿no? Uno hace medio de psicólogo, pero de tratar de saber, digamos, lo que le están contando y bajarlo a lo que uno sabe y cómo poder diagramar eso en un modelo de base de datos y esas cosas. Entonces, lo que yo recuerdo en su momento que dije, bueno, voy a tratar de, como es una situación desconocida, voy a tratar de analizar la situación como si fuera, digamos, un accidente de tránsito, ¿tá? Algo a lo cual nadie está preparado, digamos, para que pase, digamos, le puede pasar a cualquier persona, pero nadie está preparado. Creo que lo único que pueden estar más o menos con experiencia y preparados y saber lo que pasa en cada caso son los policías de tránsito, las ambulancias, personal de las ambulancias y bueno, lo de las aseguradoras. Entonces, pero además nadie está preparado para saber qué es lo que pasa. Bueno, entonces yo, digamos, en un mundo totalmente paralelo, ¿no? Porque, digamos, me habían contado cuál era algo de la problemática, pero no la conocía del todo. Entonces traté de bajar a la realidad y para eso no hay mejor herramienta que un buen pizarrón y un marcador que se pueda borrar. Pizarrón, bueno, hace unos años para acá se puso muy de moda escribir en los vidrios y todo lo demás. Entonces, básicamente lo que hice se ve esa situación. Entonces ahí uno empieza a agarrar y analizar las cosas y decir, bueno, en un accidente de tránsito te lo pones a imaginar, aunque no te haya tocado nunca tampoco, puede pasarte que nunca te haya tocado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tiene, no sé, un lugar, ¿no? En algún lugar pasa en alguna fecha, ¿no? Pasa en un determinado horario. Hay, digamos, actores principales, digamos, yo me imaginé, creo que un choque de autos, una cosa así. Hay actores principales donde por lo menos tenemos 2 o 3, pero no importa, habría que poner todos los actores. Luego de eso decir, bueno, empezar a ver a partir de ese momento, o sea, tipo en ese momento del tiempo hay dos cosas que pasan, digamos, ¿no? O sea, no dos cosas que pasan, sino como que dos periodos, ¿no? Está el momento del accidente y está el antes y el después del accidente, las dos cosas. Entonces, vamos para lo que es el antes, ¿no? Entonces, allí, digamos, cuando pasa eso, digamos, bueno, me imagino yo, o sea, las preguntas que uno tiene o algo, o lo primero que uno va a decir, bueno, venía de tal lugar, ¿está? Entonces uno de los actores va a decir, yo venía de aquel lugar, no sé, del este, y el otro venía a decir, yo venía del oeste, por decir alguna cosa. Entonces, bajando eso a un análisis, tenemos entonces allí dos orígenes de las cosas, ¿tá? Entonces eso ahí, sí, bueno, tenemos un origen de dónde viene. Bueno, y después está llevado a un accidente de tránsito, hay distintos factores, digamos, si es de autos, digamos, no sé, velocidad o cosas así que van pasando, ¿no? No voy a hacer todo el análisis ahora, pero sí empecé a destacar distintos detalles, y bueno, y también hay algunas cosas que, por ejemplo,
eh, los imprevistos, ¿no? O sea, digamos, yo creo que más allá de lo que pase y de que, bueno, después eh, termine, digamos, derivando a ver quién es el culpable o no, digamos, uno va a tener una versión, el otro va a tener otra versión, entonces, digamos, fue los imprevistos que pasaron. Entonces, ese tipo de cosas, bueno. Pero allí después tenemos esos actores y después llegan otros actores, ¿no? Por ejemplo, va a llegar en principio, no sé, la policía de tránsito para ordenar. Va a, digamos, la policía de tránsito es probablemente que sea que la primera persona que le tome, digamos, todos los datos bueno, los primeros datos de las personas, quienes viajaban en el vehículo, ¿no? Edad, chequea los documentos, libreta de conducir, todo ese tipo de cosas. Entonces son cosas que uno va anotando. Después llega la policía de tránsito, después hay otros actores que, bueno, seguramente si es algo de gravedad o no, digamos, llamarán a una ambulancia, ¿tá? Entonces ahí entra un actor de una ambulancia y entonces cuando entra el actor de la ambulancia ya hay cosas que uno va tipo anotando, ¿no? Y dice, bueno, si alguien llamó a una ambulancia es porque alguien vio, bueno, entonces registrar, digamos, bueno, hay que registrar, digamos, quién fue el que vio y que llamó a esa ambulancia, digamos, ¿no? O si fue la misma alguien de los autos o fue una cosa. Luego de eso va a llegar también seguramente la compañía de seguros para llegar y bueno y hacer el análisis, sacar fotos, va a hablar con los involucrados, tomar notas seguramente, va a conversar con no sé, con la persona de la policía que esté ahí, va a conversar con el accidentado, todo lo demás. Bueno, y vamos a suponer que eso, digamos, fue todo lo que yo pensé en ese momento, ¿no? Entonces vamos a suponer que una de las personas que venía en uno de los vehículos, por X motivos, tienen que llevarlo en una ambulancia. Entonces se lo llevan en la ambulancia, ponerle a un lugar. Y entonces ahí entra lo que yo les decía, tenemos una situación donde acontece el hecho, después tenemos un antes, donde empezamos a evaluar de dónde venía, a qué velocidad venía, por qué le pasó eso, todo lo demás. Tenemos el ahora, pero después de eso también tenemos un momento posterior, ¿tá? Y que mucha gente, digamos, se queda con ese momento ahí del accidente y ya no sabe más nada, porque aquel que llamó a la ambulancia no sabe más y lo que fuera. Pero esa persona que viajó en ambulancia, ponele, hay un después, ¿no? Se tiene que saber, digamos, a qué hospital fue, digamos, qué fue lo que le pasó, todo lo demás. Y hay un después también hay un después también con el lado de la aseguradora, ¿tá? Porque, por ejemplo, la parte de la aseguradora tiene que estar al tanto, si, no sé, digo, me imagino yo, digamos, si la persona viajó, tuvo que ir al hospital o no, y todo lo demás. Entonces, todo ese tipo de cosas que en una situación que, digamos, no era el problema que se me había planteado a mí, no era el problema, yo necesitaba la trazabilidad de explosivos, ¿tá? Entonces, pero como no tenía, digamos, experiencia en eso, yo traté de bajar a la realidad, a una realidad, no a la realidad, a una realidad mía, digamos, cómo yo podía, digamos, una situación donde yo necesitara la trazabilidad. ¿Para qué hice todo ese escenario del accidente, la ambulancia y todo? Entonces, hice todo un escenario para después hacerme preguntas. Por ejemplo, hacerme preguntas y decir, bueno, ¿a qué hora fue el accidente? Lo tengo, a tal hora. ¿Qué día fue tal persona? ¿Entre quién fue? Entre dos vehículos que chocaron. ¿Y quién iba en tal vehículo? Tal persona, tal persona. ¿Qué pasó con eso después? Eso por un lado, digamos, ¿no? Yo qué sé, por el lado podría ser de la aseguradora. Después, por el lado de la parte del hospital, digamos, y bueno, el paciente llegó acá, ¿por qué motivo llegó? Digamos, ¿no? Bueno, ¿cuándo llegó? Todo ese tipo de cosas. Entonces,
el ejercicio fue en cada uno de los actores hacerme distintas preguntas, ¿tá? Para saber que yo tuviera la respuesta para todas, ¿todo? O sea, tipo, a medida que analizaba esa situación, cada pregunta que yo me imaginé que podría llegar a ser cualquiera de los actores, ya sea, no sé, el asegurador, la ambulancia, los interesados, los propios, la policía, todo lo demás, todas esas preguntas me las imaginé y a medida que yo tengo todas esas preguntas, de ahí puedo armar un modelo de identidad-relación de base de datos, es decir, bueno, yo necesito una base de datos para que me dé todas estas cosas. Entonces, básicamente, obviamente eso llevado al software específicamente de trazabilidad, cuando todavía yo no había conocido al cliente, digamos, y no había escuchado la realidad de ellos. Había escuchado una parte de una realidad de cómo sería, pero básicamente la experiencia todavía no había tenido una experiencia similar como para tratar un caso de eso. Fue un ejercicio, digamos, que realicé para poder, digamos, una situación donde yo necesitaba una trazabilidad de las cosas, buscar todos los actores. Y bueno, una vez que se llevó al cliente, se relevó la información de todo lo que se necesitaba y todo lo demás, no les puedo decir ahora porque la verdad no recuerdo mucho, pero, o sea, cómo fue exactamente, pero yo les diría que más o menos un 80% más o menos un 80% del análisis que yo había hecho para una situación que no era la que me habían solicitado, porque era una situación desconocida, pero, o sea, tipo, para mí era desconocida la trazabilidad de explosivos. Y para mí era desconocida también la trazabilidad de un accidente de tránsito, no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero era algo que más o menos yo me podría imaginar y plantear esa situación y decir, bueno, quiero bajar a tierra esto y quiero la trazabilidad de todos los puntos, ¿tá? Entonces, bueno, básicamente fue eso lo que bajé en ese momento. Y bueno, superada esa etapa, superada, digamos, la primera viaje imaginario de cómo sería una situación y todo lo demás, viendo que mi modelo, mi mapa mental, digamos, por llamarlo, creo que es la mejor forma de llamarlo, el mapa mental de la situación, tipo, cada una de las preguntas que yo me podría imaginar que alguien me podía hacer, mi modelo mental me lo soportaba. Una vez que yo tenía eso, una vez que fui a ver al cliente, una vez que les diría que más o menos un 80% de lo que necesitaba, de lo que se hizo para el software, salió de ahí, salió de un análisis de una situación totalmente, digamos, diferente, pero que el concepto era el mismo, trazabilidad de los hechos. Una vez que eso, bueno, había que llevarlo a GeneXus. Tenía todo el mapa mental, tenía todo el modelo ya validado por el cliente, en el sentido de que, bueno, el cliente me contó algunas cosas. En realidad, cuando uno tiene un problema, más o menos uno lo que hace es, el cliente te cuenta las cosas y uno eso lo asume, lo lleva a un modelo, digamos, a un diseño, y bueno, y después lo vuelve a contar con tus palabras al cliente, para que el cliente te valide, sí, está bien, viene por ese lado. Obviamente, digamos, no te va a dar el ok si es eso exacto, porque es una conversación, digamos, un primer acercamiento. Bueno, una vez que tenemos eso, bajarlo a la plataforma de GeneXus, y allí es donde entran una de las cosas que creo que, si bien la había usado muchas veces para otras alternativas, es una de las estructuras que más me gusta usar en GeneXus, que son las transacciones recursivas. ¿Cómo son las transacciones recursivas? Capaz que tengan otro nombre, capaz que ustedes como programadores y eso lo conozcan de otra forma.
Em, pero es viejísimo el concepto, porque lo había visto, se ve, digamos, para que tengan algo muy claro, quizás la tengan así, es una clásica estructura, una transacción recursiva, es una estructura, en una estructura clásica es un menú, por ejemplo, esos menús que aparecen en los sistemas, ¿no? Arriba donde, digamos, yo tengo, no sé, el padre, ¿no? O sea, no sé, vamos a poner una página web, ¿no? Poner el home, no sé, clientes, nosotros, cosas así, y abajo toda la estructura. Bueno, una estructura, un menú, digamos, de distintas opciones, donde tengamos un árbol y se pueda abrir, se resuelve con una estructura recursiva, donde yo tengo, no sé, un ID de menú, el nombre del menú, y un ID del padre del menú. Entonces vamos a suponer, yendo a una página web, como les decía, en la opción 1 puedo tener home, en la opción 2 puedo tener clientes, en la opción 3 puedo tener nosotros, y dentro de nosotros puedo tener, no sé, historia, dirección, yo qué sé, cualquier cosa. Y por ejemplo, historia es hijo de la opción 3 que era nosotros. Bueno, entonces ahí, en una misma tabla sola de menú, ¿tá? Nosotros con, digamos, 3 campos, ¿no? El ID del menú, la descripción y el ID del padre, tenemos una estructura recursiva. Es viejísimo, ese concepto, digamos, no lo inventé ni yo ni nadie, no sé ni quién fue el primero que lo hizo, sería bueno saber el primero que se le ocurrió. Pero es una estructura muy clásica, pero increíblemente, a pesar de ser clásica, la estructura de menú, en muchas veces, digamos, en muchos sistemas no lo he visto implementado. Solo en los menús, o capaz que ni eso, digamos. Hay gente capaz que escribe, para hacer un menú hace 2 tablas, uno para el cabezal y otro para las líneas, y si tuviera otro nivel hace otra tabla más. Pero en realidad con una sola se resuelve una recursividad. Entonces por eso yo le llamo transacciones recursivas. Y bueno, ¿y cómo se obtiene cómo se relaciona esto de las transacciones recursivas con la trazabilidad? Porque cada evento, ¿tá?, que sucede siempre en cada cosa, en todo, en la vida, digamos, un evento, ¿quién fue que escuché? No sé dónde estaba escuchando hoy, pero no sé si fue una propaganda o qué, pero que estaban hablando por acá de que si, ¿cómo era? No me acuerdo, bueno, no voy a mirar porque se deben acordar ahí, pero que si algo le pasaba a las hormigas, le terminaba afectando al oso polar, que lo escuché medio así, no sé bien cómo era la historia, porque digamos, cada evento que pasa siempre hay otro que lo sigue. Entonces, digamos, siempre, para un evento, siempre hay un evento padre, ¿tá? Entonces, y la trazabilidad, básicamente, digamos, obviamente tiene muchos más elementos, pero a nivel de base de datos uno siempre puede trazar la trazabilidad, digamos, con una transacción recursiva, digamos, donde, por ejemplo, vamos a suponer, bajando a tierra lo que habíamos hablado, ¿no? Medio por así decirlo, bueno, evento 1, por llamarlo de alguna forma, el accidente, el choque. Bueno, evento 2, ¿da? La persona se va, una de las personas se va en ambulancia, ¿no? Por decir de alguna forma. Una persona se va en ambulancia y la otra se va, no sé, a la policía, por decir de alguna forma. Entonces, de un evento 1, que es el choque, tenemos 2 eventos que resultan. Entonces, ¿cuál es el padre del evento de la persona viajando en la ambulancia y cuál es el padre de la persona viajando a la policía? El evento 1, que es el choque. Entonces, luego, vamos a suponer que, no sé, la persona, por decirte algo, de la ambulancia llega y tiene que ser hospitalizada y hacerle un tratamiento o lo que fuera, ¿no? Entonces eso, por llamarlo de alguna forma, es otro evento. Bueno, ¿cuál es el padre del evento que la persona esté, digamos, hospitalizada y que le tengan que hacer un tratamiento? El evento anterior
es que viajó en la ambulancia y el evento anterior es el choque. Por otro lado, la persona que fue a la policía, por decirlo de alguna forma, no sé, tuvo que ir a declarar al juez, por decir algo. Entonces, el evento de la persona ir a la declaración del juez está relacionado con el evento padre que fue a la policía y a su vez con el evento, digamos, el choque que fue lo que originó todo. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Digamos, cada caso, digamos, por ejemplo, las personas, no sé, por decirte algo, la persona que hace la parte de la aseguradora, nos vamos por allá, resulta que ingresa su trámite de cobro de póliza en su software, en su sistema, bueno, ¿cuál es el padre del evento ese? El accidente. Y bueno, y después eso viene distinto, ¿no? Eso, no sé, puede pasar a una evaluación, a un pago, lo que fuera, todo lo demás. Entonces, siempre, todo evento está relacionado, cada evento siempre está relacionado con otro evento, ¿tá? Y entonces, con un evento padre. Y eso pasa en todos los software, en todos los sistemas, siempre vamos a tener trazabilidad. Por ejemplo, ahí creo que más o menos un poco era la idea, digamos, de tratar de cómo llevar eso a la parte del análisis, de la analogía que había hecho del accidente para llegar a un poco a eso. Pero por ejemplo, vamos a suponer, no sé, otro software donde se aplicó eso, que algún día les voy a comentar un poquito más de eso, un software de reclamos que se hizo para un cliente que teníamos nosotros que era, o sea, la propuesta era sobre un tema de Nike, ¿no? La empresa Nike que todo el mundo conoce, y entonces un reclamo, digamos, que se hace. Entonces ese reclamo o esa consulta que se hace va teniendo distintas tratativas, ¿no? Por ejemplo, bueno, se estudia ese caso, en el caso de que eso corresponde a un cambio y ese cambio se tiene que hacer un envío de la mercadería a la persona. Todos esos eventos siempre están relacionados. Siempre hay un evento predecesor, ¿tá? En la trazabilidad siempre hay un evento predecesor. Y bueno, y todo eso, la forma más fácil de resolver, esta situación es con una transacción recursiva, ¿tá? Donde tenemos todos los datos, digamos, del evento, por decir una cosa, y un campo más. En realidad son dos, pero bueno, a nivel de base de datos, a nivel de la tabla es un campo solo, o depende un poco de la clave, pero en el mejor de los casos es un campo solo, que sería el padre del evento, el evento predecesor. Y bueno, ese evento predecesor en realidad en una transacción de GNexus, en un modelo de GNexus, ese padre es un subtipo, ¿tá? El atributo padre, ¿tá? Es un subtipo de la clave de la tabla del evento. O sea, es como y ahí es donde yo estoy armando la recursividad, ¿tá? O sea, tengo una transacción, llevándolo a un poco más técnico, un ID, una descripción, ¿no? Por resumir el evento, un ID, una descripción y un padre del ID, ¿tá? Que a su vez es subtipo del mismo ID. Entonces con eso, digamos, resolvemos todo el tema de recursividad y ahí podemos ir generando un registro, tal otro. Y ahí aplica, digamos, en realidad uno de los conceptos que está aplicando es que si yo quisiera saber, volviendo al caso, digamos, de por qué esta persona hoy, no sé, le estoy haciendo un tratamiento en el hospital, digamos, ¿por qué esto se fue? Entonces ahí empiezo a ver la recursividad. Vino este caso, después vino este otro caso, después vino este caso y ahí llego al origen, el choque, ¿tá? Entonces, ojo, al choque incluso en realidad podría llegar, por lo que había mencionado antes, de dónde venían esas personas y todo. Bueno, este concepto de trazabilidad que viene muy a la moda hoy, porque con esto del coronavirus y todo lo demás, que también tengo un temita ahí, un análisis que hice de eso, de trazabilidad para el coronavirus, y que
creo que también, digo, hay veces que me parece que, yo no sé, digamos, ¿no? La solución de la trazabilidad de estas cosas a veces puede ser, digamos, como decían en la televisión, ¿no? O sea, tú a veces podés poner todos los mejores elementos para hacer algo y después siempre hay un imprevisto, digamos, ¿vale? La gente hace cualquier locura y bueno, y no da cierto. Pero en realidad, digamos, hay métodos informáticos, hay estructuras que se pueden realizar para hacer una trazabilidad. Bueno, y el concepto, pueden haber otros conceptos, de eso yo no discuto, es como yo digo, esta es mi opinión, digamos, de 25 años trabajando con GeneXus y bueno, y cómo hago las cosas y cómo me han dado resultados. Puede haber otras ideas, digamos, no discuto, pero una de las piezas más importantes para la trazabilidad son las transacciones recursivas en GeneXus. Así que bueno, un poco eso es lo que quería hoy mencionarles, digamos, quería dejarles dos conceptos, ¿tá? Uno era al analizar una situación totalmente desconocida, si, o sea, obviamente, si ya tienen la persona, si se dio eso justo hoy, bueno, tratemos de llevarla, pero si sabemos que nos tenemos que preparar para algo, que nos vamos a enfrentar a una situación, que sabemos que no tenemos experiencia en eso, digamos, ¿no? Porque nunca manejamos eso, pero bueno, tratemos de buscar el concepto, la base, digamos, que es lo más importante para llevarlo a un análisis de algo que nosotros medianamente podamos conocer o tener un poco más de idea y después aplicar esas mismas estrategias cuando una vez, ahora que ya conoces la realidad, que te encontraste con el cliente te planteó toda la situación, decir, bueno, sí, está bien. A mi modelo, mi mapa mental que yo tenía, que de trazabilidad, que hacía todas estas cosas, bueno, tengo nuevas realidades y bueno, voy a ver si trabajo sobre lo mismo y lo adapto, ¿está? Y una vez que tengas eso, decir, bueno, ahora lo tengo que llevar a un modelo de base de datos, ¿cómo lo hago? Bueno, y una de las cosas que le digo, si van a hacer trazabilidad, piensen en las transacciones recursivas, que es una solución, digamos, capaz que ya muchos la saben, pero es una de las, como yo les decía, cuando trabajo en la mayoría de los sistemas, está entre las top 5 que más me gusta usar por un tema de la facilidad y bueno, y de los resultados que me ha dado a lo largo del tiempo. Era eso lo que les quería comentar. Muchísimas gracias a todos por estar hoy acá. Cualquier consulta, duda, comentario, les agradezco muchísimo que me escriban. La verdad estoy muy contento por todos los que me escriben, por Instagram, por LinkedIn, Facebook. O sea, la verdad que me contenta muchísimo que podamos compartir algo en estos tiempos. Y bueno, y poder darle de cierta forma algún valor a lo que diariamente se conectan al vivo y lo ven acá, o también los pueden ver en YouTube. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, mañana en el mismo horario los espero por acá en Instagram y mañana también lo van a tener en el video en YouTube, ¿tá? Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Chao.